Hoy es jueves 21 de marzo de 2024 y estas son las noticias. Sociedad y justicia son pilares que sostienen a toda sociedad democrática, aseguró el consejero José Alfonso Montalvo. Primera Sala determinó que la posibilidad de solicitar información bancaria sin control judicial es solo para revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ordenan a las autoridades de Chiapas expedir reglamento, fondo y registro de personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, soy Oscar González. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Saludamos, por supuesto, esta tarde a mi compañera Eusiris Rosto en la interpretación de lengua de señas mexicana. Decíamos ya, jueves 21 de marzo de 2024, desde luego, inicio de la primavera. Muchísima información que le tenemos preparada para los próximos minutos y así comenzamos. Y nos enlazamos precisamente hasta Querétaro con mi compañero Juan Carlos González, quien estuvo en la inauguración del primer encuentro regional de consulta, esto para la integración de una agenda sobre seguridad y justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Juan Carlos, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, donde se lleva a cabo la primera sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En el evento de apertura, el consejero de la Judicatura Federal, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, agradeció la participación de impartidores de justicia, integrantes de la academia, abogados y personas de organizaciones de la sociedad civil por aportar sus ideas para ubicar y resolver los problemas que tiene el país en materia de seguridad y justicia. Escuchemos. Es fundamental asumir una postura autocrítica y reflexionar como parte del Estado mexicano en qué hemos fallado, cómo podemos mejorar en el cumplimiento de nuestro deber fundamental, que es garantizar en condiciones de igualdad un acceso a la justicia para todas las personas y especialmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuyas voces no han sido escuchadas. Esta autocrítica, nos recordaba la ministra presidenta, debe ser transversal a los tres poderes del Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno, con miras a identificar y enfrentar coordinadamente los retos, las fallas y las omisiones que persisten en nuestro país en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia. En esta primera sesión del Encuentro Nacional, los participantes trabajaron en torno a 4 ejes temáticos: acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia, así como justicia y rendición de cuentas. Hay que mencionar que en total se realizarán 14 sesiones de este Encuentro Nacional en todo el país. Es la información que tenemos. Y la cual agradecemos, Juan Carlos. Muy buenas tardes con tu reporte allá desde Querétaro. Ahí la información. En otras cosas, la primera sala de la Corte determinó que la expresión para fines fiscales prevista en la fracción cuarta del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito implica que la autoridad hacendaria está facultada para requerir información bancaria sin autorización judicial previa, exclusivamente para la investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del titular, cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de contribuyente. Explicó que la Secretaría de Hacienda es la encargada de garantizar el sistema tributario y de defender el patrimonio de la nación. Para ello, lleva a cabo acciones de fiscalización para asegurar el equilibrio del sistema tributario. Entre estas acciones se encuentra solicitar información bancaria para fines fiscales, porque es a partir de esta información que la autoridad puede cumplir con su función de proteger la recaudación de impuestos y comprobar el cumplimiento justamente de las obligaciones fiscales.
La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 189/2023, en la que declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Durango. Entre ellos, el artículo 12, numeral 1, fracción segunda en su porción normativa por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna, lo que violaba el derecho de acceso a la justicia al establecer que ciudadanos y candidatos tenían que interponer por ellos mismos cualquier medio de impugnación. También invalidó una porción del artículo 27, esto en el numeral 2, que limitaba las facultades del Tribunal Electoral porque solo podría revocar o confirmar el acto impugnado, pero impedía que lo modificara. Además, invalidó el artículo 54, numeral 1, fracciones primera y segunda, que preveían que para anular una elección de diputado por el principio de mayoría relativa en un distrito uninominal, las irregularidades debían acreditarse en el municipio de que se trate, porque para ello debe tomarse el universo de casillas no instaladas o con votación viciada del distrito que sea cuestionado y no del municipio. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición un manual sobre desaparición de personas, una herramienta que otorga un enfoque especializado e integral sobre este fenómeno, desde que se comete el hecho hasta la ejecución de las medidas sancionadoras. La obra enlista los estándares internacionales en materia de desaparición de personas, así como la forma en que estos han sido aplicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También revisa el marco legal de los derechos de las víctimas, tales como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. En el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país se llevó a cabo una ceremonia en memoria del jurista e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio García Ramírez. A 70 días de su deceso, se destacó la prolija trayectoria del abogado, del penalista, del jurista y del juez. En el acto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló que García Ramírez fue conocido en el ámbito académico y político como un gran penalista y trascendió fronteras al promover la protección de los derechos humanos. Don Sergio jamás perdió de vista que la verdadera importancia del conocimiento no yacía en su generación y en su acumulación indiscriminada, sino en la capacidad de poner en práctica sus conceptos, sus ideas, sus conclusiones a un fin que pudiera trascender de la realidad cotidiana. El magistrado presidente del Poder Judicial Capitalino, Rafael Guerra Álvarez, reconoció el legado de García Ramírez a la academia y a la investigación, sobre todo en materia de control de convencionalidad. La investigación vanguardista de una tradición jurídica mexicana que ahora quedará en manos de sus estudiantes, cerrando el círculo virtuoso. La viuda de García Ramírez, Carmen Valles Septién, evocó unas palabras de su esposo que definen lo que debe ser el juez. Que la justicia requiere juzgadores leales a su visión y solo a ella, y siempre se refiere con gran respeto y afecto a los impartidores de justicia que honran su desempeño. En el auténtico juez concurren, dijo, virtudes evidentes, probidad sin fisura, independencia e imparcialidad, gran desafío en nuestro tiempo. El juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas concedió un amparo a la Defensoría Pública Federal por el que se obliga a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, entidad que preside el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, a que emita el reglamento de la ley en esta materia, que fue publicada en 2012. Además, el gobierno local deberá crear el Fondo Estatal para la Contingencia, Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y elaborar el Registro Estatal de Población Desplazada. En la sentencia, el juez retomó las principales obligaciones de las autoridades, esto para atender el fenómeno que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son prevenir el desplazamiento, proteger y brindar asistencia a los afectados, facilitar la asistencia humanitaria y facilitar el retorno, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas en condiciones de seguridad.
obligaciones que resulta urgente atender, sobre todo por el contexto de conflictividad y criminalidad que se vive en dicha entidad, lo que ha propiciado que más de 10,000 personas hayan sido víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos años, en los últimos 2 años y medio para ser exactos. La Defensoría Pública Federal continuará impulsando acciones de litigio estratégico a fin de que se reconozcan y garanticen justamente los derechos de las personas en esta condición. Como parte de su campaña Mujeres en la Justicia, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó la labor y trayectoria de las juezas de distrito Beatriz Moguel Ancheita del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Gabriela López de los Santos, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia penal en Chiapas, Angélica Marina Díaz Pérez, del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito, esto en Zapopan, Jalisco, y de Verónica Gutiérrez Fuentes, del Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, Hidalgo. Así expresaron lo que significa para ellas impartir justicia y defender los derechos humanos. Ser juzgadora implica una prueba más del avance de las mujeres en la sociedad, pero también es un derecho de toda sociedad democrática de verse reflejada fielmente, de forma completa y auténtica en todas las instituciones que la representan. Ser juzgadora federal para mí es un gran reto y responsabilidad para impartir justicia, siempre protegiendo los derechos humanos de las personas con igualdad. Ser juez federal es la materialización del anhelo convertido en la más noble forma de vida, inspirada en una vocación de servicio que sin duda ha implicado sacrificios familiares y personales. Impartir justicia es apasionante. Accedí al cargo a través de un concurso de oposición y luego de 15 años de servicio, actividad que compagino con la maternidad libremente escogida. Con 28 grados la temperatura en la zona centro de la capital del país. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, acuerdo del INE para suplir candidatos al Senado respeta el principio de paridad, determinó el Tribunal Electoral. Vámonos con más información. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE mediante el cual llevó a cabo el registro supletorio de candidatos a senadurías por los principios de mayoría y representación proporcional en el actual proceso electoral. La Sala determinó que el INE sí verificó que se cumpliera con el principio de paridad, porque constató que las fórmulas de candidatos por este principio de mayoría presentadas por partidos y coaliciones correspondieran al 50% de cada género. Además, corroboró que las postulaciones se realizaran conforme a los bloques de competitividad para garantizar que las mujeres fueran postuladas en entidades con posibilidades reales de triunfo. La ponencia propone confirmar en la materia de la impugnación el acuerdo recurrido. Esto porque se considera que la autoridad responsable sí llevó a cabo la verificación de la paridad, sin embargo, la parte actora no controvierte de manera frontal las consideraciones que sustentan el acuerdo reclamados. Las asociaciones civiles y personas que aspiran a una candidatura independiente carecen de legitimación e interés jurídico respectivamente para impugnar los acuerdos de coalición de partidos políticos. Así lo resolvió la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral. Lo anterior al decretar la improcedencia del recurso que promovieron 2 organizaciones de la sociedad civil y 2 precandidatos independientes de Colima, en contra de la coalición conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde. Esto para postular a 14 candidaturas en la entidad, porque no se acreditaron agravios a sus derechos político-electorales. Estas asociaciones no pueden promover medios de impugnación en defensa de los intereses de las o los candidatos independientes. En este sentido, quienes forman parte de esas asociaciones tienen limitado su interés respecto a cuestiones de fiscalización o ingreso de recursos, pero no ciertamente respecto de los derechos político-electorales de las y los candidatos o candidatas independientes.
La Sala Regional Guadalajara revocó parcialmente la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que declaró inexistentes diversas violaciones al marco electoral local denunciadas por la gobernadora en contra de un senador y un partido político. Confirmó además que el senador no incurrió en promoción personalizada ni en uso de recursos públicos. Tampoco se acreditó la calumnia porque los mensajes difundidos en redes sociales no buscaban posicionar alguna plataforma, partido o persona. Se trata, se indicó, de una crítica al gobierno local que se encuentra dentro de los parámetros de la libertad de expresión y del debate público. Sin embargo, estimó que el tribunal local no analizó de manera exhaustiva lo relativo a la violencia política en razón de género. Ello porque al no realizar el estudio de la disposición señalada, la sentencia impugnada careció de exhaustividad y de enfoque de género, omisión que impide determinar si las expresiones denunciadas tuvieron por objeto menoscabar el ejercicio de derechos político-electorales de la denunciante y si se basaron en elementos de género, que pusieran en duda el ejercicio de su encargo. En Quintana Roo asumieron su cargo 3 personas electas por sus comunidades originarias para formar parte del Consejo de la Judicatura de Justicia Indígena del Poder Judicial Estatal, entre las que está la primera consejera indígena en sus casi 50 años de existencia. Representantes de la Embajada de Estados Unidos en México visitaron las instalaciones del Poder Judicial de Jalisco para dar seguimiento al desarrollo de proyectos con inteligencia artificial y procedimientos cero papel con el equipo que les fue donado. En el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Oaxaca, una pareja de personas sordas que hizo uso de la mediación familiar fue asistida por un intérprete en lengua de señas mexicana, elegido por ambas partes, junto a la mediadora encargada del proceso. Juezas, jueces, integrantes de la Defensoría Pública y de la Secretaría de Acuerdos de la Región Laguna en Durango asistieron al curso de capacitación en materia de género, igualdad y derechos humanos, impartido por especialistas del Instituto Nacional de las Mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial invitó a participar en la segunda edición del curso virtual Juzgar con Perspectiva de Género en materia familiar y que está dirigido a personal del Poder Judicial Federal. Explica los conceptos básicos y los estándares mínimos que deben conocer todas las personas juzgadoras para resolver asuntos en materia familiar con perspectiva de género y fortalecer así la protección de los derechos de los grupos que han sido históricamente discriminados por su género. Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy en el sitio web de la Escuela Judicial. Y el Poder Judicial de la Ciudad de México explicó en qué consisten las medidas cautelares, obligaciones que impone un juez, en este caso para que una persona imputada pueda continuar su proceso penal en libertad. Van desde la firma periódica en los juzgados, el pago de una fianza y el embargo de bienes hasta la inmovilización de cuentas bancarias. También está la prohibición de salir del país o de la ciudad sin autorización, acudir ante alguna institución para colaborar en el proceso de readaptación y cambio de conducta, dejar de acudir a determinados lugares, evitar acercarse a las víctimas o incluso abandonar su domicilio en caso de violencia familiar. A las y los funcionarios públicos se les puede suspender de manera temporal de su cargo y a los profesionistas prohibirles realizar sus actividades. Finalmente está la colocación de localizadores electrónicos y mantenerse en su domicilio con los límites que establezca el juez. Ya para irnos comentarle que en el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que pues hoy se conmemora, y en colaboración con el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, Justicia TV presentará una serie de 17 programas sobre la importancia de la visibilización de la problemática sobre el racismo. Esta serie se titulará El color de mi piel y se va a presentar en la programación del canal del Poder Judicial de la Federación a partir del próximo mes de abril. Ello con el objetivo del respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas. Por supuesto, los detalles los podrá conocer en nuestro noticiario hoy a las 8:30 de la noche.
Soy Oscar González, manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y recuerde, a las 19:30 horas, nuestro avance informativo y ya le decía, 8:30 de la noche, nuestro noticiario nocturno. Nos vemos en la próxima.